¿no? Eh, de la grabación, o por lo menos de la liga, ¿no? En lo que todos estamos, bueno, la otra cosa es que me avisaron en la mañana que se va a quedar el hotel sin luz, el hotel en el que estoy se va a quedar sin luz, entonces me voy a pasar yo, en cuanto se vaya la luz, yo me paso al Starbucks que está enfrente de la plaza del hotel y ahí los alcanzo. Entonces, bueno, pues con esas salvedades, pues damos inicio. Yo creo que podemos comenzar con la lectura de la, del acta de Adriel, ¿les parece bien? Y ya les dejo a ustedes que están de aquel lado, les dejo el orden, ¿no? Eh, Seguiría lo de la cuestión, la pregunta con la que podríamos comenzar después, ¿no? Que me parece que esta Ariadna tiene un punto de partida. Se trabó el doctor, creo. Entonces, el área no quiso. Entonces, doctor. Bueno, según entendí, tú tienes el acto, ¿no? Y una pregunta. ¿Cierto? Bueno, pues, el tema de la decisión pasada fue un diálogo por explicación, es la indagación heideggeriana de la consideración cartesiana de lo parte. Y ya en cuanto a los detalles, eh, desde el comienzo la sesión abordó algunos orden falso en los casos. Valenta fue primero y expresó que llamó su atención que Heidegger pretendiera mostrar en Descartes la voluntad no es precisamente la fuente del error, como suele pensarse, y que el filósofo alemán hiciera una explícita vinculación, casi una identificación, entre Descartes y los medievales. Nuevamente contradiciendo lo que habitualmente se dice, a saber, Descartes defendió y de hecho de algún modo superó la perspectiva. En realidad, ya se verá más adelante, ambas partes, Descartes y medievales, no sueltan lo que Heidegger llama preocupación por el conocer, particularmente el conocer teórico, heredada de los griegos, entre quienes este tipo de conocer llegó a tener una especial sentido. Vale la pena mencionar, para no perder el hilo de la expresión heideggeriana, que la preocupación por el conocer teórico indujo, casi naturalmente, por lo menos así lo ve la historia, a la preocupación por el conocimiento reconocido, conciencia, que ya examinamos que ya se examinó al tratar Heidegger en la filosofía de Husserl. Ambas preocupaciones, por decirlo de alguna manera, se orientan ya hacia una cierta idea de verdad, de falsedad, que no solo en Descartes aparece, sino que domina hasta nuestros días. Si algo no se ha mencionado con suficiente frecuencia en las últimas sesiones, tal vez eso sea que Heidegger busca mostrarnos, a través de su método destructivo de interpretación, que las categorías usadas incluso en el estudio de la conciencia son inapropiadas para una ontología de la existencia por cuanto no surgen hoy día de modo originario. La existencia, eh, a fin de comprenderse a sí misma, se cerró el paso hacia ella misma. Y una prueba de ello se encuentra en la trivialidad, si se nos permite decirlo así, de las categorías científicas en sentido amplio. En efecto, hay ciencia, pero no se ha ocultado la existencia antes de la teoría. Pero se ha ocultado la existencia a manos de la teoría. La deconstrucción consiste en retrotraer a la raíz algunos de los conceptos utilizados en el presente, a fin de, al menos en esta instancia, servir de crítica al presente. El conocimiento reconocido, según Heidegger, encuentra su raíz más originaria en Descartes, quien encuentra la más clara primera verdad del cogito sum, cuando el verse a sí mismo un ente que piensa. Res cogitans quaentus. Sí, el pensamiento es lo que ocurre en nosotros, siendo conscientes nosotros mismos.
Eso está en la página 50. El hecho de que duda no lo puede poner en duda Descartes, porque se le presenta, decíamos, con gran claridad y evidencia, las cuales, como experiencias propias del mismo Descartes, se revelan como un criterio de verdad. Todo lo que es claro y distinto tendrá que ser verdad. Sin embargo, esta claridad y distinción que se presentan mal, Descartes no las puede admitir si no las asegura de algún modo, porque existe la posibilidad de que sea un criterio falso. Es necesario, pues, justificar ese criterio. Esto fue propiamente lo discutido hacia el final de la sesión, lo que de algún modo quedó pendiente para la próxima, pero era adecuado mencionarlo ahora para la explicación de lo que sigue. Descartes, decíamos, para dar fundamento al criterio de verdad que encontró en sí mismo, intentó responderse a partir del reconocimiento de la creación, como es los medievales. ¿Cómo es que el error sería posible en un ente creado por Dios? Sin duda, si Dios es el infinito perfecto y la causa de mi existencia, resulta absurdo que el error del engaño pueda ser, porque el error, lo falso, es una privación, un modo de no ser que muestra imperfección. La demostración de que Dios no es la fuente del error es de importancia capital en Descartes para bien fundamentar el conocimiento posible, o por lo menos la ciencia moderna de la naturaleza. La anterior anotación de que Descartes parte del reconocimiento de una realidad creada por Dios hace preguntar un detalle si el error, entonces, es exclusivamente una herencia cristiana, puesto que ninguna otra tradición parte de la aceptación de una creación, ni la tendencia al error y al pecado una vez que se nace. Y si es el caso, ¿qué relación habría con el fenómeno aristotélico que examinábamos anteriormente en las primeras sesiones del seminario? El cual Heidegger nos presentó como falso, no como falso necesariamente o una apariencia ilusoria, sino simplemente como la muestra, como lo que se muestra por sí mismo. Ante esta cuestión, nada más hubo que responder por parte del doctor Roberto, sino que precisamente, como manifiesta Heidegger desde el principio, lo central de su investigación es precisamente saber cómo es que el fenómeno llegó a ser interpretado como apariencia ilusoria o falsedad. Aunque extraña la pregunta de Descartes, fue mi sirvió para crear un sano recordatorio, para no olvidarlo jamás anterior. Pues bien respondió el doctor Roberto, aparte de lo anterior, lo siguiente, que Aristóteles, incluso en Aristóteles, el fenómeno de leyes, que son una y la misma cosa según Heidegger, tienen en efecto la posibilidad de presentarse como falsas. Nos recordó también que Heidegger encuentra en Aristóteles una cierta distinción de las ubicaciones donde lo falso es una posibilidad, en las cosas mismas, en las proposiciones y en el hombre que miente deliberadamente. A esto también agregó que con Descartes el error se sitúa particularmente en el hombre, y no en las cosas. Por último, solo resta mencionar que se trató del curioso uso que hace Heidegger de la palabra latina error, en lugar de las alemanas Irrtum o Täuschung, lo que quizás solo nos pueda recordar el método hermenéutico que ha seguido el filósofo alemán, pues si está ocurriendo en las fuentes más originarias, es también coherente que las palabras cuenten conforme lo originario que aparece en un determinado momento y en un determinado esta cuestión fue la que ya mencionamos, que fue la interacción bueno, como dijimos, la conclusión de la sesión fue que Descartes busca dar un fundamento de verdad y distinción que encuentra en sí mismo una vez que se ve como cosa fixa. Bueno, respecto a la data, como Y nada más al principio creo que dijiste que yo dije, ¿no? Que Descartes dice que que el error no depende de la voluntad, y creo que eso es incorrecto, ¿no? O sea, depende de la voluntad y del intelecto. Cuando la voluntad sobrepasa, ¿no? Lo que el intelecto le dicta. Entonces nada más eso. Está. Por eso, Claro, claro. Ujú. Bueno, pues, no discutieron nada la relación de esto con, bueno, la diferencia justo sobre ese punto entre cómo lo entiende Santo Tomás, cómo lo entiende San Agustín y cómo parece verlo de acá. ujú.
se me hace, eh, porque creo que quedaron varias cosas importantes pendientes, pero vamos primero a que ustedes digan qué más puedan observarse o algún comentario. ¿Verdad? ¿Cómo te estás pensando? Sí, ¿no? Bueno, pues sí tienes razón que sí. Sí. Otro, que tenga que ver con el capítulo de Descartes, les parezca que no quedó suficientemente explorado, no se entiende algún aspecto de ese capítulo. O sea, por ejemplo, me gustaría que intentáramos enunciar cuál es la tesis o el argumento central del capítulo, a ver si lo podemos. Pero también es un poco una parte de la clase. Nadie tiene, pero bueno, entonces sí podríamos intentar eso, enunciar el argumento, así como que viéramos a ver todo lo que principalmente quiere hacer en ese capítulo Jael está lo complejo. Creo que sería útil tratar de expresar eh, porque lo que tú vas a exponer ya es del siguiente. Entonces, lo más antes de pasar a hacer ese intento, si les parece. Pues, digamos, sobre el tiempo, esta, la, la restricción que hace Kant, cuando se pregunta, pues, ¿qué es verdadero? Y lo restringe a lo que llama técnica superior. Como ser teórico implica que se siguen las reglas de la geometría, de la lógica, y que por ser además parte de un mundo creado por Dios, pues, esas reglas no pueden ser fáciles. Es lo que y pues se olvida el error como pecado, que sí es algo que se vincula con utilidad. Por lo menos en los escolásticos, porque quizá en los distintos pues no sea tan fácil. Pero pues, principalmente. Bueno, y con esto lo que está diciendo, se está olvidando de la existencia, que además están tratando de los pequeños pero un tema que va a lo largo de todo el tiene que ver con en qué sentido eh, el, 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 el,
llamado Zoom, también es una tesis ontológica, o sea, que está determinando qué es el ser cuando, cuando se enuncia este ego, del ego. O sea, la principal idea es que en lugar de preguntar, como lo haría Aristóteles, ¿qué es el ser? Eh, está diciendo, del único ser que estoy seguro, que tengo claridad, es del yo. Y entonces, esto es importante para entender cómo cambia de lo que llamaríamos la metafísica clásica a la filosofía de la conciencia, porque el ego es algo, bueno, ahí es donde se vuelve complicado y oscuro, ¿no? ¿Cómo, en qué sentido el ego es el análogo o lo que corresponde a lo que sería el ser en la física anterior? Si quieren, lo ven o discutimos un poco, no sé qué piensan. Yo pienso que sí, podría, pues sí valdría la pena. Ya, la, el concepto de autonomía tuvo que considerarse casi necesario de la conciencia y de la conciencia. Esto no veo por qué, por qué la conciencia entra después de las categorías de la lógica, el modo como de hablar, pues el discurso. Pues bueno, a lo mejor una manera así esquemática de responder a eso es que eh, en la versión aristotélica, todas las categorías y ya la ciencia de finalmente tienen el sustento de ser. Por ejemplo, el principio de no contradicción es tan ontológico como lógico. O sea, solo porque el ser se concibe como un inclusive, eh, es válido el principio de no contradicción. O sea, piensen que, por ejemplo, si pensamos en el ser como Heráclito, pues aquí no funciona el principio de no contradicción. ¿Sí? Bueno, pues si cambiamos, en vez de ser, tenemos ego. Ahora, y esto es algo que quiere hacer tanto Descartes y sobre todo Husserl, que a partir de la estructura del ego, es el ego, puesto que es el pensar que me pienso, en ese sentido el ego es reflexivo, eh, contiene las estructuras, ah, bueno, quizás esto sea demasiado deserveno, pero la idea sería que la, en las categorías con las que vamos a trabajar para tener conocimiento científico se tienen que derivar del ego y no del ser. Yo lo entiendo yo por lo menos, no sé si ustedes concuerden con esa interpretación. O sea, yo más o menos entiendo que se presupone una sustancia que ya es una determinación, digamos, del ser, ¿no? Y que nos va a permitir el conocimiento científico sobre la base del criterio de claridad y distinción, porque es también lo que postula en este capítulo, ¿no? Que solamente bajo ese criterio vamos a poder tener eh, el conocimiento de las cosas como verdadero o certero.
si va por ahí el asunto o me estoy yendo por otro lado. No, en parte sí es eso, Ujú, pero de aquí viene todo el otro tema que también creo yo que es necesario considerar, que es la función de Dios. ujú, Que ahí me parece que Heidegger es escueto o tramposo. O sea, me refiero que, por ejemplo, eh, la, el argumento al que está remitiéndonos todo, o la parte a la que de los escritos de Descartes, a donde nos remite aquí, es a la cuarta meditación. ¿Sí? Eh, en- pero la, en, la discusión que tiene Descartes de la idea de Dios está en la tercera. ¿No? ujú. Entonces, no nos dice mucho Heidegger, hasta donde yo veo, de cómo se conecta. Algo sí nos dice, y eso es lo que tenemos que tratar de explorar, pero ya advertidos de que la explicación completa por el lado de, de los escritos de Descartes no le está ofreciendo. Eh, y por cierto, de una vez, pues les advierto, o les comento que tampoco es el caso de Santo Tomás. Eh, Tampoco, o sea, hace esta especie de camino un tanto extraño. Me refiero a que en la sección sobre Santo Tomás principalmente habla o toma como referencia un texto de Santo Tomás que se llama Las cuestiones disputadas. Eh, en las cuestiones disputadas, eh, que es la verdad, está discutido ahí. Pero en la suma es la pregunta 16, la de la verdad. O sea que hay 15 preguntas antes. Y las primeras preguntas en la suma sí son sobre Dios. Entonces, cuando llega uno a la sección sobre la verdad en la suma, supuestamente ya leyó uno las 15 preguntas anteriores y ya entiende cómo está pensando un poco más a Dios. En cambio, acá en las disputaciones no hay ese orden. Entonces, todo esto para decir en resumen que cómo está entendiendo la conexión entre teología el asunto de la distinción, las ideas claras y distintas, no lo explora tan Heidegger con el orden que sería más claro para nosotros, ¿no? Entonces, pues eso lo tenemos que eh, realizar nosotros para que nos quede más claro. Bueno, sí que estén diciendo que nos vamos a dedicar a la teología sustancialmente. Pero más o menos eso les ayuda a ver en qué andamos. Entonces, fíjense, por ejemplo, según Descartes, ¿cuál es la idea clara y distinta por excelencia? El cogito, o sea, el pensar. Eh, Eso podría ser, pero él en la cuarta meditación más bien dice otra cosa. La idea clara y distinta por excelencia es la idea de Dios. Y esto que te los comento tantito, ¿no? Para que vean qué es lo que está implícito en esta tesis, de que la idea
clara y distinta por excelencia es la idea de Dios. Lo que significa en pocas palabras, según yo, y en esto consiste, digamos, lo medieval de Descartes, es que todo lo que, por ejemplo, toda la discusión de la distinción entre lo verdadero y lo falso depende de la idea de Dios. O sea, ¿sí vieron eso? Bueno, y no solamente esa distinción, sino todo el sistema, por así llamarlo, depende de la idea de Dios. Entonces, vean que, por ejemplo, hay alguna cosa que podríamos también sopesar, ¿no? Y cuando Descartes dice que la idea de Dios es la idea más clara y distinta, uno puede decir, pues entonces no necesitamos la fe. Todo lo que necesito es pensar con cuidado y sacar las consecuencias de qué es Dios. Y mediante esta explicación de la idea de Dios y sus consecuencias para nuestro conocimiento, con eso ya queda fundado, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las tesis respecto al error dice que, a lo falso más bien, dice, nada que sea claro y distinto puede ser falso, porque todo lo claro y distinto proviene de Dios, y en Dios no hay nada falso. Entonces, esa es una manera de mostrar cómo funciona el argumento, ¿no? Desde Dios hasta fundar el conocimiento. Sí, están de acuerdo en qué hacer. Sí, es el famoso círculo, ¿no? También cartesiano, ¿no? Se necesita de Dios para la certeza, ¿no? Y justamente igual, ¿no? Se demuestra a partir del pensamiento mismo, ¿no? De la res cognitis. Pero ahí hay como una, ¿cómo se le llamaría? Interdependencia entre ambos para la verdad sobre todo para la verdad, ¿no? Sí, sí, es eso más o menos. Sí, y también pues de una vez piensen que puesto que finalmente se supone que es introducción a la fenomenología, que por ejemplo Husserl parece que no necesita a Dios para esto. En cambio, bueno, la pregunta que a mí me preocupa y quisiera compartirla, pues es la pregunta de si en la manera como está apropiándose o usando la idea de Dios de Descartes sigue siendo medieval o ya es algo con lo que rompe con los medievales. Heidegger quiere persuadirnos de que ahí tiene a Dios, es medieval, en pocas palabras. Y yo le cabildo esto de que, bueno, sí, está ahí la idea de Dios, pero no es, bueno, eso es lo que sería un trabajo especial que tenemos que realizar, de ver si en efecto es la misma que la de Santo Tomás. Porque Heidegger sencillamente dice, nada en la cuarta meditación es original, todo proviene de las doctrinas del medievo. Eso tiene consecuencias, por supuesto, para la interpretación que hace Heidegger, que quiere hacer de la relación entre el pensamiento cartesiano como origen de lo moderno y la metafísica, primero tomista o escolástica, y luego la relación de esa metafísica con Aristóteles. Porque si logra articular eso de tal manera que quedemos persuadidos de que en efecto se van derivando una de la otra, entonces eso implica un
una tarea de deconstrucción que tiene que empezar desde los griegos y no, por ejemplo, nada más esos los medievales. Que todo eso está involucrado en esta cuestión. Pero en fin, más o menos les expliqué con claridad eso. Ustedes quieren comentar. Bueno, a mí me queda claro, o al menos la pregunta que realiza acerca de si Descartes se torna medieval en tanto que está pensando en Dios. Hace poco estaba revisando un texto de Hans Urban Baltasar, en el que expone cómo es que en cuanto se trata de Dios, han ocurrido dos tipos de reducciones, ¿no? La reducción cosmológica y la reducción antropológica. Entonces, él sitúa a Descartes dentro de la reducción antropológica porque no está examinando a Dios tal y como lo hacían los medievales, que era a través de cómo es que Dios actúa en toda la cosmología del mundo, sino que parte de la res cogitans, o al menos del propio individuo, para comenzar a hacer su chamba. Hacer su chamba, hacer su trabajo. Entonces, a partir de ahí es cuando se va siguiendo la línea de la reducción antropológica, como él lo llama. O sea, en ese caso, respondiendo ya claramente a la pregunta, creo que Descartes no está siguiendo la misma línea medieval, porque no se está haciendo las mismas preguntas que Santo Tomás. Creo que no. Y con el mismo propósito. Ajá. Parecen ser las políticas, pero las está usando para sus propios fines. Pero, a ver, por ejemplo, una de las tesis fundamentales para ver qué piensan. Todo lo creado por Dios necesariamente es verdadero. Pero, en su vivencia, es que hay que ver un poquito porque, o sea, bueno, respecto a lo que estamos diciendo, usar a la teología como una forma de fundamentar la verdad. Pero ¿por qué es necesario fundamentar la verdad? ¿Es para nosotros como humanos o es para algo más? Es una de las características que coloca Heidegger, la preocupación por el conocer. La distingue como la preocupación por la curiosidad, por la seguridad y por la conflicción, dice. Y pues la seguridad es la que es por lo que estás preguntando. Es que no me convence, ¿por qué? De todos modos, dudamos, entonces seguiremos dudando incluso de la verdad auténtica, sin que nosotros sepamos que es auténtica. bueno, a ver, es que hay dos aspectos que tenemos que considerar ahí. Uno es que cuando habla de esto Heidegger en el capítulo sobre Descartes, todavía tiene pendiente el siguiente, el de Santo Tomás. Y, por ejemplo, la pregunta que tú haces como que no se entiende plenamente hasta que si no conoces algo de Santo Tomás, por ejemplo, en la siguiente sección, pues, la tesis que considera, cuando Tomás pregunta qué es la verdad, una de las tesis que considera es la verdad es lo que es. Ahora, cuando dice uno eso, quiere decir algo muy diferente si está pensando estilo aristotélico, estilo tomista o estilo cartesiano. Porque, ¿qué quiere decir esto de que la verdad es lo que es? Cada uno nos explicaría eso de diferente manera. Entonces, como que
a la pregunta que haces no podemos responder todavía plenamente. Nada más tenemos que anticipar que hay esta complicación, pues. Ahora, la otra complicación, evidentemente, es que si Descartes concentra todo en la conciencia, ¿no? Y nos deja con el problema de, o sea, la comprensión también, dicho así guangamente, tomista y supuestamente tradicional de qué es la verdad, es la adecuación del intelecto a la cosa, ¿sí? La famosa tesis de la adecuación. Pero para Descartes eso ya no es posible, porque la manera como se nos hace presente la cosa es asunto muy problemático. Sí, entonces, por ejemplo, así para decirlo de la manera más sencilla, si piensan en Aristóteles, cómo se relaciona el eidos con el nous y con con la cosa, con el fenómeno, y especial, bueno, si lo vemos sobre todo en relación con los sentidos. Aristóteles considera que los sentidos no falsifican nuestro conocimiento del ente. ¿De dónde proviene el error? Ahorita no nos metemos en eso, pero la tesis básica es: hay suficiente de dónde agarrarnos, por así decirlo, con lo que, con lo que llego a conocer del ente en la medida en que el eidos se me hace presente en el alma lo conoce. Entonces, en todo esto hay una especie de armonía, ¿no? El mundo es inteligible, parte del mundo es mi alma, y el fundamento último de por qué no me engaña el mundo, o no me puede engañar completamente como lo pretende Descartes, es porque no bueno, eso es un problema, no se cuestiona, no es, Aristóteles no considera que sea legítimo o necesario el escepticismo radical, mientras que Descartes sí lo considera necesario. Entonces, puesto que estamos empezando con diferente actitud hacia la cosa, ¿cómo voy a explicar la verdad? Así reduciéndolo mucho, pues, mientras no corte la relación que va de intelecto, imaginación, sentidos y cosas, que esa es la relación que admite Aristóteles, si no introduzco ahí algún tipo de separación, no tengo problema de escepticismo radical. Pero sí puede Descartes decirnos, bueno, pero es un dogma, porque quien propone esa tesis está suponiendo que el mundo es inteligible y que nosotros, o sea, que está hecho para que lo conozcamos. Y viéndolo en esos términos, pues resulta que ya el resto no tiene mucho problema, porque más bien el problema va a ser en Aristóteles queda del lado del juicio. ¿Cómo hago los enunciados para estar seguro de que no estoy introduciendo falsedades o no estoy diciendo falsedades? Pero yo lo entiendo que ya está sobre la base de que el eidos me informa porque mi alma es informable, ¿no? Porque basta que le
demos ahí bueno, que los sometamos a exámenes, a tesis. Le podríamos preguntar a Aristóteles, oye, ¿cómo sabes que no hay eidos falsos? ¿Qué piensan que diría Aristóteles? Porque ¿cuál es la respuesta de Descartes? ¿Qué hizo para saber que no hay eidos falsos, aunque él le llama idea? Duda, ¿no? Y hace plantea un camino hacia aquello de lo cual no puede dudar. Y ahí ya le da la idea verdadera. Sí, pero eso eso lo hace retrotrayéndose al ego, ¿no? Pero así una pregunta sencilla, a ver, ¿cómo sé que eso es perro? Aristóteles dice, pues porque el eidos del perro me informa que es perro, ¿no? Si uno le dijera a Aristóteles, no, pero fíjate que hay brujos muy poderosos que pueden hacer que el perro te parezca como un chinche, ¿no? O alguna otra cosa. Entonces, bueno, yo no sé qué contestaría Aristóteles, más que estás loco. Pero ¿qué contesta Descartes? ¿Qué hizo para que ese ya no sea problema? ¿O cómo soluciona el problema? Lo convirtió en res extensa. Por una parte. ¿Y qué más? O sea, se dan cuenta que no hay tal cosa como eidos para Descartes, ¿no? Entonces, solución al problema, me deshago de eidos. Entonces ya, ¿no? Esa pregunta de cómo sé que el eidos no es engañoso, pues ya no vale. Pero en vez de eidos, ¿qué tiene? Configuración. No, lo que tiene es ideas. Entonces, ¿cuál es la única manera que puedo saber que esto que yo digo que es perro, según Descartes? O sea, recuerden que no puedo recurrir a nada que capte por los sentidos, ni que ladra. ¿No? ¿Cómo le hago? Pues, existe como idea. Adentro de él. Existe como idea. ¿Como idea? El perro. Pero ¿cómo sabríamos eso? Pues tengo la figura del perro. Pero ¿cómo sabes que no la inventaste tú? Y la inventaste erróneamente. O sea, porque el medieval dice, y en parte está conectado con Aristóteles, dice, yo sé lo que es un perro si tengo la definición de perro. Y la definición de perro, en última instancia, se deriva de qué cosa. Ya sea para Aristóteles o para Santo Tomás, en eso se parece mucho. De la naturaleza misma, ¿no? No, porque si lo respondes así es demasiado amplio. Tienes que decir que porque tengo la definición, cuando tengo la definición verdadera de perro, sé que es perro. ¿Cómo sé que tengo la definición verdadera de perro?
todo lo que expresa de él corresponde a lo que, al ente del perro. Que Santo Tomás lo dice, cuando lo que es verdadera mi definición de perro, cuando lo que digo que es lo que es. Pero ¿cómo me aseguro de eso? Por la constatación, Toño, de mi experiencia, justamente, ¿o no? Sí, es por la constatación, pero lo que quiero subrayar es que en esa constatación nunca voy a tener la certeza que está buscando Descartes. ¿Sí ven por qué? Podría ser porque con Santo Tomás, como explica Heidegger, el ser tiene este modo de ser que es con el verbo, y pues estamos ahorita preguntándonos cuál es ese cambio con Descartes. Entonces, si bien sí mete a Dios, pero hay medio de forma tergiversada, entonces quizás sea porque incluso le llega a mencionar Heidegger de que se ocupa, Santo Tomás está ocupando un suelo para poder fundamentar la existencia de Dios, pero ya tiene unas bases ontológicas ese suelo, y con Descartes es como, bueno, sí está Dios, pero ya no lo estoy usando para los mismos motivos que los medievales. Bueno, eso es lo que es oscuro, ¿no? Si sí lo está haciendo, si no lo está haciendo. Pero, por ejemplo, tienen claro que Dios no nos da ideas de perro, ni de gato, ni nada. O sea, las ideas que son claras y distintas para Descartes no incluyen nada del mundo natural. Todo lo que está fuera de mí es res extensa. En cuanto a res extensa, no tiene configuración. Y no tiene capacidad de informar como lo Exactamente. hacía No, pues con Aristóteles. en principio está en blanco. Entonces tengo que construir mi idea de perro científica y metódicamente. Exagerándole un poquito, pero no mucho. Tengo que llegar a tener la ecuación de perro para poder decir, ahora sí ya sé que es un perro. En el sentido mismo que, ¿cómo sé que es un triángulo, que es un círculo, etcétera? Porque en esos casos la definición es interna, ¿no? O sea, si yo digo, si defino círculo como línea cuyos puntos todos son equidistantes del mismo punto, ya tengo certeza absoluta de que eso es un círculo. No puede suceder nada de que de repente se me aparezca otra cosa que también es círculo, pero no lo había pensado, ¿no? El círculo es eso y se acabó. Pero ¿cómo es que eso después funciona para entender la naturaleza? O sea, ¿cómo vincula? O sea, si no podemos estar seguros de los sentidos o de lo que percibo así, pero en cambio pretendo explicarlo a través de las construcciones geométricas que no dependen de la experiencia. Pues, ¿qué relación tiene? ¿Cómo es que se naturaliza el pensamiento de Descartes? No se naturaliza, sino se vuelve construcción. O sea, yo como científico cartesiano no aspiro a conocer el mundo natural. A lo que aspiro es a reemplazarlo con un mundo matematizado conforme a las reglas que yo propongo y que yo quiero.
Y el chiste de eso, pues, es que en cada paso tengo certeza absoluta, ¿no? O sea, el modelo, el paradigma es la demostración o la construcción matemática, ¿no? O sea, pero fíjense, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la definición de círculo que acabo de dar, que no es la definición cartesiana propiamente? La definición cartesiana de círculo, ¿sí saben cuál es? ¿No? Pues es la ecuación de círculo. ¿Sí saben cuál es la ecuación del círculo? A la prepa. Bueno, eso lo dejamos para que lo busquen ustedes. Pero, vamos, en el más sencillo, pues es la ecuación de una línea recta en geometría analítica, pues, ¿no? Tenemos que pensar en el plano cartesiano y los valores que puede tener, por ejemplo, una línea recta que suba a 45 grados. Entonces, todo eso lo vamos a describir estrictamente en términos matemáticos. Ya no necesito imaginar la línea. De hecho, la mayoría de las ecuaciones, una vez que pasamos del nivel sencillo de las matemáticas, no son imaginables. ¿Sí? Entonces, ¿qué me garantiza que la ecuación es verdadera? Es totalmente interno. No es, la pregunta no es, oye, ¿habrá cosas allá afuera que sean líneas? Eso no me interesa. Lo que yo sé que esto es una línea porque yo defino una línea con tal ecuación. Y ya. Pero bueno, no sé si ya nos fuimos muy alejados de lo que queríamos esclarecer. Bueno, de la verdad, sí les ayuda esta. O sea, la verdad lo es porque es un constructo, ¿no? No, la verdad es el fundamento del constructo. ¿Sí? Bueno, porque, como ven, la pregunta es que teníamos, ¿cómo sé que leídos no me engaña? Se traduce ahora a la pregunta, ¿cómo sé que una idea es verdadera? La respuesta cartesiana, pues, porque es clara y distinta. Y ahora, ¿cómo sé que es clara y distinta? Creo que ese problema la vez pasada. Adelante, doctor. No, nada más quería decir que, porque, bueno, una respuesta directa es porque corresponde a la fórmula, ¿no? A la ecuación, pues, de lo que estoy tratando de comprender, ¿no? Bueno, ya no es comprender, sino es nada más poner f de x, ¿no? O sea, poner en función de el constructo que organiza todo el sistema, ¿no? Pero quién sabe si, o sea, las construcciones ya no son ideas. ¿Ok? ¿No? Sí. Sí. La idea clara y distinta, hasta donde yo entiendo, ya no tiene ninguna relación con ningún eidos. No, ya ni lo imagino, ni lo veo, ni nada. O sea, no como punto de partida, pues. Pero el postulado de Descartes, si algo yo lo veo, una idea que me resulta clara y distinta,
necesariamente es clara y distinta. ¿Por qué? Porque Dios no me engaña. Ahí tienen otro ejemplo de cómo lo fundamental es la idea de Dios. Necesito una idea de Dios tal que no le pueda atribuir ni falsedad ni nada. Eso es lo que argumenta en la cuarta meditación. Eso es muy problemático, muy paradójico, ¿no, Toño? Para el caso de la modernidad, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? A que, digamos, en el caso de la verdad, o sea, si finalmente el criterio de la verdad cartesiana o moderna depende justamente de la existencia de Dios, como que estoy escuchando los resuellos de, de la tradición misma, ¿no? Pero a ver, es que el problema es este. Descartes dice, lo claro y distinto de las ideas dependen de la bondad de Dios. Dios no es... ¿Cómo sé que Dios es bondadoso? A ver. Porque es perfecto. Porque es perfecto, pero a ver, desarrollalo un poco más. Bueno, primero se da cuenta de su finitud. O sea, Descartes se da cuenta de su propia de su propia finitud e imperfección. Y argumenta que él mismo no se podría haber dado existencia. Entonces hay algo que es perfecto, que sí podría darme existencia, y que se da existencia de un modo a sí mismo, y que además es infinito, que es Dios. Y pues por ser infinito, por ser esta entidad todopoderosa, pues no hay forma de quepa el error, bueno, que quepa lo falso en él. Bueno, pero ahí te puedo añadir, yo creo, algo también muy importante, que es que para que funcione todo el argumento cartesiano, tiene que reconocer que él se encuentra entre Dios y la nada. Dice que es un ser intermedio. Pero ¿hay argumento para eso? Para aceptar o sea, porque el argumento hacia primera vista es, pues mira, yo sé que soy finito porque nací, me voy a morir, etc. Entonces, en cuanto tal, soy imperfecto. Pero de que me doy cuenta de que soy imperfecto, de ahí saco la conclusión de que hay un ser infinito que es Dios, que es perfecto. ¿Cómo sé que no nomás hice una invención ahí? Pues es que ya ahí está, el conocimiento del Dios cartesiano ya también está implícita cierta claridad de distinción. Sí, porque bueno, él dice que la idea más clara y distinta de todas es la de Dios. Y podríamos decir que entonces toda instancia de claridad y distinción en otras ideas es en comparación con la idea de Dios. Entonces, Dios va a ser como el referente constante de todo lo que examine. Y por ejemplo, un enunciado como esto de que Dios no me puede engañar, no puede hacerme de tal manera que sea engañable sin que yo sea capaz de detectar el error. Es consecuencia de la idea de Dios con la que empieza. Porque, por ejemplo, un pelasgiano, los enemigos de
de San Agustín, ¿no? Podría decir, no, hay dioses malditos, ¿sabes? Que si nos engañan. Pero entonces esto, Dios es perfecto, infinito, etcétera. Ahí está la pregunta. ¿Es una necesidad de la razón o es algo que acepto por fe? Pues, bueno, no sé si lo estoy confundiendo, pero recordé la pregunta de cómo es que tengo noción de la perfección si en el mundo no existe la perfección. Entonces es ahí cuando se cuestiona y resulta en que tuvo que ser un Dios quien me puso la idea de la perfección para tener noción de ella, porque en el mundo no puedo encontrar la perfección. Pero uno podría igual concluir, pues no hay perfección ni aquí ni en otro lado. ¿No? Pero no habría una perfección en estas ideas claras y distintas matematizables. No, pero es que aquí el problema es que ni siquiera puedo saber que 3 más 2 son 5 con certeza absoluta, si no en algún momento digo, cuando estoy haciendo esta operación de sumar, lo que subyace para que yo esté seguro de que no hay un genio maligno que me ande engañando, en última instancia es la idea de Dios, ¿no? O sea, vean cómo, bueno, esto es lo que a mí me llama mucho la atención. Aristóteles diría, el mundo naturalmente es inteligible. Acá dice, no, eso no está bien fundado, necesitamos encontrar otra base para el conocimiento científico y no nada más postular la inteligibilidad del mundo. ¿Cómo le hago para hacer eso? Meto la idea de Dios. Perfecto. Ahora, ¿qué me obliga a hacerlo? A ver, si les digo que es una necesidad del pensamiento mismo, ¿les ayudaría? Pues está razonado, ¿no? Tanto fe como pasión no entra aquí, sino que más bien es como un ejercicio de la razón. Es el modo de ser de la razón misma, ¿no? Pero bueno, ahí todavía hay un asunto que a mí no me queda tan claro, ¿no? O sea, por un lado, ¿por qué podría dudar que 2 más 3 sean 5? No se me ocurre. Por otro lado, sí entiendo que si hubiera un genio maligno que constantemente hiciera que me fallara la computadora, podría estar haciendo una suma. O sea, pero no yo digo que es falso que no me puedo dar cuenta que 2 más 3 son 5, en última instancia por la bondad de Dios. Como que no, eso no me persuade tanto. Pero tampoco según la razón podemos estar dudosos, pero no se puede concebir algo más allá de la necesidad de Dios. Si no, usted puede seguir yendo al infinito y al infinito tratando de buscar causas por las cuales tu conocimiento se fundamenta, pero ¿no? Entonces, tendríamos que decir que sin Dios no puede haber ciencia para ubicar. Pues yo diría que no.
Pero, Que no es cierto lo que acabo de decir, o que o sea, yo diría que, perdón, que no es posible que hubiera sido así. y sí todos concuerdan en eso. Por, por lo menos en primera instancia, ¿no? En este momento fundacional, porque después va a venir justamente ya la razón, ¿no? Creo yo, en determinado momento, a sustituir, ¿no? El papel de Dios, o por lo menos así entiendo estos ciclos, ¿no? Que también hemos trabajado en otros momentos aquí, que hacen la segunda parte del discurso del método. Entonces, ahora, esto es interesante porque, o sea, al final creo yo que esto de las ideas innatas, ¿no? Que es de donde proviene la idea de perfección y la idea de Dios, sí, sí, sí da paso justamente a la justificación, que es en lo que nos quedamos, creo que la vez pasada, de la demostración de la existencia de Dios para Descartes con el fin epistemológico, ¿no? No tanto, digamos, teológico. Pero, pues sí, creo que es una pregunta complicada al final, ¿no? O sea, eh, no sé, no sé. Bueno, entonces sí, mejor le voy a Adrián. Bueno, pues ya nomás nos falta relacionar esto con la distinción entre lo verdadero y lo falso, que todavía está pendiente, ¿no? De cómo la presenta, eh, cómo la interpreta aquí en Heidegger y cómo la presenta Descartes en las meditaciones, que no es exactamente lo mismo, pero podemos batallarle a esto. Toño, nada más me gustaría completar el argumento que da Descartes para postular la necesidad racional eh, del Dios. A ver si, pero tendríamos que volver, y brevemente nada más lo recuerdo para todos, eh, el argumento de la segunda meditación, o sea, la prueba de la firma de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Que está relacionada finalmente, creo, hasta donde yo la entiendo, pues esto de que así como todos los artesanos cuando hacen sus cosas al final firman, ¿no? Se nota que un Picasso es un Picasso o algo así, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando somos creados o criaturas de Dios, lo peculiar justamente es esta racionalidad, como si estuviésemos ya encajados en el mismo chip, o sea, el chip de la perfección o de la búsqueda esta de la claridad a la que tú te referiste finalmente como, bueno, a través del poder de la razón, ¿no? Que después metodológicamente va a poder separarse de alguna manera o va a intentar ser autónomo quizás en otras fases de la historia del pensamiento, ¿no? Pero no sé si eso es relevante, ¿no? O sea, volver a la segunda meditación con lo de la prueba del autor. Pero si no es necesario, si no es tan importante, pues ya pasemos a lo que tú estás pensando ahorita, ¿no? Pero lo quería traer a colación porque en última instancia me parece que tendríamos, es como un argumento por analogía, ¿no? La prueba de la segunda meditación. O sea, ¿cómo entiendo la perfección o la claridad que necesito para entender la verdad de una cosa? Pues a través de la analogía que hay con el creador. O sea, estamos hechos de la misma, bueno, no, ahí ya no me atrevo a decir. Eh, Iba a decir que estamos hechos de la misma racionalidad que el creador, pero eso es tanto como, eso me suena más a Aristóteles, o sea, y no lo quería decir en esos términos o con ese tono. Perdón, nada más.
esa observación quería hacer. Pues no sé qué dicen ustedes. ¿Ese sería el argumento de la impronta divina, el que estaría mencionando, doctor? Sí, exacto. Sí, es el de la segunda, ¿no? Está en la segunda meditación esa. Sí, creo que también lo recupera Heidegger. Ujú. Pues es que, bueno, me parece relevante lo que dice, porque Heidegger justamente también está como, en algún momento, no lo dice con mucho detalle, pero dice que tanta ha sido la primacía de este tipo de conocer que hasta la fe se ha tenido que entender en términos de conocimiento racional. De suerte que, pues el Dios de Descartes, en tanto que permite explicar la la causa de la existencia, para decirlo en términos generales, pues es un Dios, se me fue un poco la idea. Es un Dios racionalizado, o sea, a fin de cuentas, simplemente proviene del pensamiento. A ver, pero creo que se ve más claro si pensamos en esto. O la totalidad es el resultado de una creación o no. O el mundo es eterno o no es eterno, sino creado. Si es creado, es producto de una divinidad, a fuerzas. Y entonces la manera como Dios produce, dado que Dios es el artesano perfecto, su producto también tiene que ser perfecto. Y entonces en la medida en que reconocemos la perfección del producto y aún la imperfección, es que nos damos cuenta de que en efecto pertenecemos a la creación. Y ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los modos pertinentes para conocer a la creación? ¿Puedo realmente tener una ciencia indubitable si vivo en un mundo creado? La respuesta sencilla es no, porque hay misterios y entonces no puedes tener esa ciencia perfecta. Más bien completa. Completa, sí. Porque segura y verdadera, sí, pero no completa. En mi rinconcito, pues, ¿no? Para hacer computadoras y eso. Sí, claro. Pero así como que diga, sé completamente cuáles son los designios de Dios. En la cuarta meditación dice que no. Y que no se necesita si lo que queremos hacer es una... Lo dice medio tramposamente porque dice que Descartes, que no lo necesitamos para hacer una ciencia natural. O sea, que es lo mismo que decir que no necesitamos teleología para la ciencia. Porque teleología implicaría que conozco los propósitos de Dios. Y como veo que en mi insuficiencia e imperfección no puedo llegar a tener ese conocimiento, tengo que tener una ciencia no teleológica. Pero si no es teleológica, siempre está limitada por su modo de originarse, ¿no? En cambio, si el mundo es eterno, como lo piensa Aristóteles, tampoco puedo tener ciencia perfecta, pero por otras razones. En fin, pero quizás deberíamos de ponerle un poco de atención ahora al asunto de lo verdadero y lo falso en relación con
con cómo explica Descartes y cómo lo interpreta Heidegger aquí en el texto, ¿no? O sea, sí tienen suficientemente claro de dónde proviene lo falso según la interpretación, bueno, según lo que explica Descartes y según lo que explica, lo interpreta Heidegger. No puede venir de Dios, entonces sería del hombre, ¿no? El ser creado. Pero luego viene, ¿por qué no nos hizo incapaces de errar? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor que seamos capaces de la falsedad? Aunque, bueno, no es cierto, ¿no? Porque el peje no pertenece a ese orden. A ver, recuerden, está por un lado, en cuanto a la verdad, el asunto de lo claro y distinto. Todo lo que es verdadero es claro y distinto. ¿Y cómo sé que es claro y distinto? ¿Cómo sé que, bueno, o sea, decir que algo es claro y distinto y decir que es verdad son equivalentes, ¿no? Entonces, puesto que lo claro y distinto no depende de mí, sino que es una característica ontológica de la creación, ¿no? De las ideas innatas, etcétera. Entonces, el error no puede, o lo falso no puede provenir de él. Por el otro lado tenemos la voluntad. Y básicamente lo falso, a ver, yo así lo entendí, ustedes dirán si concuerdan o no. Lo falso consiste o se debe a que pronuncio o emito juicios sin haber tenido el cuidado de contar con ideas claras y distintas. O sea, hago afirmaciones más allá de lo que me consta, pues, en pocas palabras, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se debe que hacemos eso? Al corazoncito. Bueno, en Descartes también sería que no se aplica, ¿no? Digamos, estos principios de la cautela, ¿no? Como la circunspección, ¿no? O no se hace la revisión o sea, de hasta dónde puedo afirmar algo. Es decir, no se aplica el mismo. Exactamente. Solo porque cuando tenemos método podemos garantizar que vamos a evitar lo falso, siempre y cuando tenga la disciplina de no hacer afirmaciones cuando estoy dudoso, o sea, a partir de no contar con ideas claras y distintas al respecto. Pero sí, se la creen esa de Descartes, de que el método es la salvación. Es que la vez pasada también discutíamos algo bien interesante, ¿no? También en el ejercicio de la voluntad, y creo que venía con la pregunta que hizo Ariadna sobre el uso de estas palabras, ¿no? O sea, tú puedes intencionalmente, para engañar al otro, ¿no? O sea, caer en el error, ¿no? O en la falsedad. Pero, ¿por qué quisiera yo engañar a alguien? Pues creo yo que esa sería una de las cuestiones que ya trascienden lo epistemológico quizá y va a lo moral, ¿no? Ahí entrarían las pasiones, ¿no? No sé.
Bueno, sí, va a dar con el lío de la relación entre lo bueno y lo verdadero. Pero entonces otra vez ahí vemos cómo se aplica el hecho de que somos criaturas de un Dios que nos hizo de tal manera que somos capaces de desear lo bueno y de pensar lo verdadero. Entonces, el engaño es cuando se debe a que tenemos esas dos capacidades, ¿no? Y que podemos, bueno, ahí entramos en todo el lío de si realmente podemos desear el mal, pero bueno, eso es cierto que ver, ¿no? Pero a ver, la explicación que da aquí Descartes en la cuarta meditación es que son simultáneos la verdad y el entendimiento. O sea que no es que primero entiendo y luego tengo el ejercicio de la voluntad. Y entonces, esto se vincula con algo que creo que es muy importante, que es la relación entre voluntad y libertad. ¿Eso sí lo exploraron o no? Un poquito. Bueno, más o menos nos quedamos. ¿Y cómo eso se puede entender en la versión, bueno, ese es el argumento de Heidegger, por el lado de Santo Tomás o por el lado de San Agustín? O sea que solo porque la tesis es básicamente esta. ¿Por qué es necesario que seamos capaces de la falsedad? Porque la falsedad es resultado, o la falsedad solo es posible como consecuencia de un juicio en el que yo soy capaz de afirmar o negar, de buscar o rehuir algo, o sea, lo verdadero o lo bueno, ¿no? Y en ese sentido, soy libre, ¿no? La libertad, solo porque puedo, porque, o sea, la única manera que podría Dios haber evitado que fuéramos capaces de falsedad es haciéndonos también carentes de libertad, más o menos como un animal, ¿no? Pero puesto que es mayor perfección que seamos libres a que seamos animales o mecánicos, pues, entonces, a la pregunta ¿por qué es mejor que podamos ser capaces de hacer juicios falsos? Es porque para evitarlo tendría que quitar Dios la libertad, ¿no? Eso sí quedó claro, más o menos. Luis dice que quién sabe. Sí, no, bueno, no tan claro, ¿no? Pero creo que sí vale la pena aclarar un poco más en este momento, ¿no? Pues, pregunten ustedes lo que quieran que se aclare. Es el parágrafo 27, ¿no? En donde está analizando esa parte. Exactamente, sí. Bueno, de una vez para completarlo, la otra posibilidad, o sea, somos libres porque podemos, cuando es indiferente lo que sabemos y podemos inclinarnos para un lado o para el otro. Esa es según Heidegger, esa es la versión tomista del asunto. Pero en la versión agustiniana, somos libres cuando escogemos lo mejor, lo que Dios nos muestra como la mejor elección. O sea que ahí eso es bastante oscuro cómo entender eso, porque es justo en el momento en que ya no podemos escoger de otra manera, es cuando somos libres. Ahora regresándonos a Descartes,
¿En qué momento en la versión cartesiana ya no podemos escoger de otra manera? Cuando ¿Cuándo qué? cuando ya he llegado al punto en el que ya no tengo duda de aquello que conozco. Cuando ya lo veo clara y distintamente, ¿no? O cuando lo produje, o lo que estoy juzgando, pues, es construcción metódica, ¿no? Porque siempre que construyo cualquier ciencia apegándome al método, ya no puedo, o sea, así como, por ejemplo, bueno, en un sentido muy sencillo, si quieren, puesto que no puedo dudar que 2 más 3 son 5, siempre que no hay dilema, ¿no? O sea, no tengo que estar dudando de si sí es o no es. Inmediatamente lo veo y mi libertad consiste en ser capaz de verlo. O sea, la libertad esta es la cosa que me parece más interesante. La libertad depende del cogito y del método. De la esencia de la modernidad, según yo. Bueno, de la comprensión moderna de libertad. Pero bueno, si eso es así o no, ya lo discutiremos. ¿Podría explicar un poquito más eso? De la libertad consiste en el método. Sí, porque si yo me pregunto, ¿será verdad tal o cual cosa? Por ejemplo, ¿será verdad que la Tierra gira alrededor del Sol? Una vez que hago la exploración metódica, digamos, conciencia astronómica, supuestamente puedo llegar a una respuesta clara y distinta. O sea, toda la evidencia me dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Por cierto, Descartes no lo creí, pero es otra cosa. Y una vez que ya lo tengo demostrado, o sea, no piensen que cómo las matemáticas y la astronomía para demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol, solo las tuvimos de manera ya bien metódicamente establecidas hasta el siglo XIX. No, o sea, la información astronómica anterior no era suficiente para dejarlo matemáticamente demostrado, o sea que ya no podría haber ninguna duda. Bueno, una vez que llego a ese momento de claridad, es un acto libre porque es consecuencia de mi modo de conocer, ¿no? O sea, la ciencia me hace libre en ese sentido. Comparado con la otra versión en que la libertad está en que puedo inclinarme por un lado o para el otro. O sea, aquí Descartes sí estaría más inclinado a lo que nos decía de San Agustín, ¿no? Sí, porque pero también habría que pensarle, aunque ahorita yo creo que ya no podemos entrar en eso, si es el mismo argumento el de San Agustín que el de Descartes. Como lo presenta Heidegger, parece que sí es el mismo, pero yo tengo mis dudas, sobre todo porque casi no sé nada de San Agustín. Entonces, pero ustedes tienen toda la vida por delante, investigarlo. Gracias. Por supuesto, esto tiene toda clase de consecuencias teológicas y religiosas, ¿no? Y
un libro que menciona aquí Heidegger, que yo no he leído, pero parece que sería relevante para esta discusión, es el libro de Lutero sobre ¿cómo se llama? La servidumbre y voluntad, o algo así se llama, ¿no? Aquí lo menciona, ¿no? En el 27. ¿Sí? O más bien es en la nota. Ah, no. Sí, este es el en latín se llama de servo arbitrio, que es la, la esclavitud, la, como la ausencia de libertad, o sea, bueno, en pocas palabras, es el libro donde Lutero argumenta de que no hay libre albedrío. Pero como no lo he leído, no les puedo comentar más. Creo que dice que pues Dios ya tiene elegidos quienes van a ir al cielo. Los luteranos, sí. Sí, de eso sí, Ah. pero ¿por qué? ¿O cómo Porque además se supone que es una polémica con Erasmo. Y tampoco he leído el libro de Erasmo. Entonces, nomás lo recalco por si quieren profundizar. Parecería que es necesario entrar en esas lecturas. Porque también Heidegger piensa que el argumento que presenta Descartes ahí tiene que ver con cómo se va él a ubicar en la polémica que hay al respecto entre jesuitas y jansenitas en su época. A mí no me convence mucho eso, pero puede ser, como no sé nada al respecto, pues. Y la traducción creo que dice acerca del albedrío servil de Martín Lutero, era muy horror, pero no sé Sí, ¿no? ajá. Que es la tesis fundamental por la que empieza toda la reforma y todo el pleito de la contrarreforma, etcétera. O sea que culturalmente sí es un punto importante. Que sea a mí lo que no me persuade mucho es que sea relevante para la discusión en cuanto al asunto de lo verdadero y lo falso y demás, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como no sé, nunca he leído esos libros, pues, no sé. Entonces se nos va a acabar el 20. Algo que quieran. Entonces, a partir de esto que estoy hablando de la libertad, depende del método. Entonces, significaría que para Descartes, un mundo con libertad sería un mundo matematizable necesariamente. A ver. En un sentido, sí. Porque si no, o sea, solo porque el mundo es matematizable, podemos tener ciencia. Y solo porque podemos tener ciencia, podemos ser libres. Entonces, ese es un argumento, ¿no? Ahora, claro que en contraposición a ello está la pregunta, a ver, espérame, porque si es matematizable, entonces es como máquina, y si somos como máquinas, ¿en qué sentido somos libres? ¿No? También, no sé, podría hasta parecer que entonces ya no sería como tal el testamento el que nos diese una libertad, sino la ciencia, como cambiar de Biblia. Pues es que, mira, en realidad respecto a si hay libre albedrío, ¿no?
empezaron a alegar desde San Pablo. Entonces, así como que haya una respuesta muy clara de cuál es la posición cristiana respecto al libre albedrío, hasta donde yo me doy cuenta no la hay, ¿no? Y de eso discuten todos, ¿no? ¿Cómo se llama? San Agustín y todos los subsecuentes, y también Santo Tomás, por supuesto. Pero ahí está, digamos, implícito una pregunta que me parece muy interesante, sobre todo en cuanto estamos intentando entender la gestación de la modernidad y la interpretación que hace Heidegger de ello. Porque la idea de que que conforme avanza el conocimiento científico, de esto que hemos dicho, se seguiría que entonces el progreso de la ciencia nos hace libres, ¿sí? Cosa que yo dudo muchísimo. Sí. Pero que ciertamente se puede argumentar, pues, ¿no? O sea, la fe dominante hoy en día es que efectivamente la ciencia nos hace libres. Libres para borrarnos de la faz de la Tierra con unos bombazos atómicos, pero libres ya, al fin y al cabo. O sea, pero lo muy importante que creo que debería quedar subrayado es que si hay en realidad una nueva concepción de libertad diferente de la tradición medieval, y que esa novedad depende de cómo entiende la relación entre lo verdadero y lo falso y la relación de eso con el método, ¿no? Esa es una cuestión fundamental. Ya nos quedamos sin oírte, Adri. Nos la guardas para la siguiente. Bueno, para la siguiente, que espero que ahora sí hablemos del capítulo sobre Santo Tomás. Una sugerencia que se me ocurre es que como una especie de prefacio o introducción a la discusión que tiene aquí Heidegger, que está basada en el texto de las cuestiones disputables o disputadas, ustedes revisen en la Suma Teológica las preguntas del 1 al 16. O sea, la pregunta 16 es exactamente lo mismo que todas las preguntas que están en las cuestiones disputables. Todas, ahí en los textos anotados remiten como complemento a lo que se discute en las disputaciones al texto de la Suma Teológica. Y en ese texto habla, al principio, Tomás habla de la relación entre filosofía y teología. También tiene que discutir ampliamente el asunto de Dios. Y eso ayuda mucho para dar más luz en lo que estuvimos viendo hoy de qué función tiene la comprensión de Dios en Descartes. Porque el argumento de Heidegger tiene un orden extraño, ¿no? Porque primero nos habla de cómo interpreta Descartes. Nos dice que es medieval y solo hasta después nos muestra su comprensión de Tomás, o sea, de lo medieval, y hasta el final va a regresar a la relación entre eso y Descartes.
Entonces, como no está siguiendo el orden cronológico de todas estas cuestiones, una pregunta que debemos hacernos es, entonces, ¿qué orden está siguiendo? ¿Por qué le hizo así Aristóteles, Husserl, Descartes, Tomás y regreso a Descartes? ¿Sí? A lo mejor no encontramos una respuesta y es porque pareció. Bueno, me gustaría añadir nada más, hay no sé, Toño, si recuerdes uno de los capítulos del libro de Michael Gillespie, de los fundamentos teológicos de la modernidad, el capítulo que trata sobre Lutero y Erasmo, da un contexto muy interesante, muy claro, es hasta cierto punto somero, pero es muy claro, va a las fuentes y esas cosas, por si les interesa a los demás, pues tener un contexto un poco más preciso sobre la polémica entre estos dos, ahí aparece, ¿no? Es un capítulo muy brillante, me parece. Ahí, recuérdaselos, Toño. Recuerdo. Gracias. Se llama Los fundamentos teológicos de la modernidad y el autor es Michael Gillespie. Sí es Gillespie, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, ya lo encontraste tú. No, lo puso Luis en el. Ah, lo puso. Es que como eres tan rápido. Bueno, ahí tienen el título. Que bueno, vale la pena leer todo ese libro porque precisamente toda esta discusión de qué tan teológico o no es el fundamento de la modernidad es a lo que se aboca ese libro. Entonces, sí vale la pena en el contexto. Luis, ¿todavía quieres añadir algo más? No, que nos veríamos la próxima sesión ya presencialmente allá, ya dejo el show de los congresos. Nomás no te traigas a las momias.